principalmente en esta presentación es que podamos cuestionarnos, interpelarnos en nuestras o en las visiones que tenemos sobre las niñeces y juventudes, y cómo estas visiones que pueden ser súper cotidianas pueden generar un gran impacto tanto en nuestro trabajo con las niñeces y juventudes, ¿cierto? Y también a niveles más amplios en torno a políticas públicas también. Entonces es una invitación, ¿cierto?, a poder reflexionar y poder cuestionarnos visiones que son tan propias. La verdad es que yo también me he visto súper interpelada por esto. Muchas veces me he cuestionado, yo tengo 2 sobrinas, entonces a veces me he visto como haciendo lo que digo que no hay que hacer, ¿sí? Entonces creo que es parte como del ejercicio de ir mirando con una perspectiva crítica nuestras visiones y nuestras acciones también. Así que esa es la invitación. Y vamos a partir con un ejercicio, ojalá lo puedan hacer desde sus celulares o desde su computador. Y la invitación es poder buscar en su buscador, para no decir un nombre, ¿cierto? En la parte de imágenes pueden buscar las siguientes palabras: niños y niñas, niñez o infancia. Si tienen tiempito para buscar todas, bacán, o si no, con que alcancen al menos a buscar uno de estos conceptos, estaría súper. Entonces les invito a poner esto en su buscador y fijarse en las imágenes que les van a aparecer. ¿Sí? Vamos a dar un tiempito y la idea es que vayamos dándonos cuenta de cuáles son las cosas en común que presentan estas imágenes que nos van a aparecer. Voy a dar un minutito para que lo vayan viendo. Las palabras niñas y niños, niñez o infancia. Les voy a ayudar un poquito. Yo hice el ejercicio. Por si no se pueden meter a su buscador, aparece algo más o menos así, ¿cierto? Ahí tenemos varias fotitos. Son hartas, son como las primeras 12, 15 fotos que aparecen en el buscador. Y, a ver... Sí, todos están felices, nos dice la Vale. Están jugando felices, muchos colores. Felices o jugando, el juego, jugando, descubriendo, todo muy colorido. Todos se ven felices, juegan y se divierten. La interacción con otros, bacán. Los niños están en grupo, en comunidad, todas similares, felices. Sí, porque buscamos distintos conceptos, ¿cierto? Y al parecer las fotos siguen una misma línea. Todos felices, en comunidad jugando, interacción, todos comparten igual, unidos e interactúan, mucha recreación, ¿cierto? Al parecer hay unos temas en común y tenemos que bajar harto en el buscador para que nos vayamos dando cuenta que aparezcan otras cosas, ¿cierto? Acá Matsumi nos dice algo súper interesante que dice, también se ve una tendencia predominante de rasgos y estrato social, ¿sí? Una niñez normal dentro de la norma, súper, espontáneos. Bacán. Vamos poniendo las últimas cositas. Vayan dándose cuenta que al parecer hay que correr harto en el buscador para que aparezcan algunas fotos distintas, ¿sí? Bacán. Les agradezco mucho por haber buscado sus cosas. Son todos en igual sociedades, sin discriminación. Bacán. Hay 3 niños serios en todas las fotos. Sí. Bacán. Avanzo entonces. Quedo pendiente al chat de todas formas. Bueno, yo dentro de mi análisis de estas fotos, ¿cierto? Rescaté algunas cositas, ustedes dijeron muchas más, pero creo que coincidimos en estas, ¿cierto? Dice, están felices, ¿sí? Se ven divertidas, divertidos, recreados, ¿cierto? Hay hartos colores en las imágenes, como decían varios y varias compañeras,
son predominantemente blancos, ¿cierto? Al parecer pertenecen a una raza y a un estrato social que es notorio. Se ven tiernos y tiernas también, ¿cierto? Y por otro lado, dice Susana, que son menores de 10 años, hay estereotipos, exactamente, hay una estereotipación de las niñeces. Súper bien. En blanco y negro, más serio, sin colores. Súper. Entonces, súper bien todo lo que mencionan, tienen muy buen ojo y se presenta una homogenización, ¿cierto?, de la infancia, una romantización y una idealización. Tendemos a hacer esto, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿existe solo una niñez? Como la que aparece en las fotos. ¿Y qué pasa con las niñas, niños, niñas y jóvenes también, ¿cierto? Que no encajan en estas categorías, que no encajan en esto de ser felices, en esto de ser divertidas. ¿Qué pasa con ellos, cierto? Se genera una situación de exclusión, ¿sí? Los riesgos de caer en la trampa de la homogenización, romantización o idealización de las niñeces y juventudes los voy a ir comentando a continuación. Primero, ¿cierto? Una de las trampas que nos presenta esta mirada de las niñeces y juventudes es una falsa homogenización. Al parecer, como decían en el chat también, se presenta solo un tipo de niñez, ¿cierto? En singular, una niñez o una juventud universal, única, ¿cierto? Y nos olvidamos de la existencia de otras edades dentro de las niñeces y juventudes, nos olvidamos también de la existencia de distintos géneros, de distintas razas, de distintas clases sociales, de estilos culturales, etcétera, ¿cierto? Entonces, homogenizamos a las niñeces y juventudes. Por otro lado, otra de las trampas en las que podemos caer, ¿cierto?, es en parcializar la realidad. Salía uno de los comentarios de Les Compas este tema de que al parecer las fotos se enfocan en un segmento etario también, ¿sí? Entonces, a veces solemos caer en esta parcialización que separa las niñeces y juventudes en etapas rígidas, ¿sí? Entonces, o somos niñeces, o somos juventudes, o somos adultos, y se pierde el vínculo, ¿cierto? Y la convivencia o las simultaneidades de estas categorías, ¿cierto? Entonces, ese también es un riesgo en el que podemos caer al mirar a las niñeces y juventudes. Y finalmente, que creo que es lo más evidente, o a mí lo que me queda más claro, es que hay una idealización, ¿cierto?, de esta población. Idealizamos a las niñeces, idealizamos a las juventudes, y vemos como todo lo que se vincula a ellos, a ellas, es bueno, es feliz, ¿cierto? Y nos olvidamos, ¿cierto?, de que hay niñeces y juventudes que se encuentran en situaciones de conflicto social, ¿cierto?, que tienen dolores sociales, y esas se olvidan en esta homogenización, ¿sí? Voy a estar leyendo el chat para ir complementando. Sí, hay vestimenta estereotipada, no existen prejuicios, el amor entre ellos, no dejan de ser niños, por ende sujetos de derecho, existe diversidad más que estereotipos, hay una imagen de la infancia donde hay un niño en el contexto de pobreza, pero muy abajo en las imágenes, exactamente, las imágenes que aparecen al principio son de niñeces felices. Se invisibiliza la heterogeneidad de niños, niñas y adolescentes, y eso provoca una idealización y romantización muy grande. Como la publicidad exactamente, ¿sí? Si es cosa de ver la tele, por ejemplo, para el día de las niñas, y vemos súper marcado un tipo de niñeces que aparece en estos comerciales, ¿cierto? Aparecía solo una niña triste y de seguro muy abajo, ¿cierto?, en las fotos. Exactamente. Nos olvidamos en esta homogenización, nos olvidamos de
de los dolores que también tienen las niñeces, ¿sí? Acá dice, el hecho de que un niño sonría en una foto significa que es una niña feliz. Claro que no significa, pero eso es lo que se busca transmitir, ¿sí? Y es bueno, como dice Claudia, cuestionarnos esto, ¿sí? Considero que al momento de que un niño no entra en estos estereotipos normales o de infancia, se tiende a juzgar el entorno, el desarrollo del niño y muchas veces su funcionalidad en el sistema. Súper, creo que estamos de acuerdo. Vamos avanzando entonces. Agradezco mucho sus reflexiones. Entonces, tenemos estas trampas que nos presenta esta mirada homogenizada de las niñeces y juventudes y, obviamente, tenemos una propuesta, ¿sí? Les traigo una propuesta que esto es un análisis del trabajo de Duarte respecto a las juventudes, pero creo que es muy útil también transversalizarlo a las niñeces. Creo que es una propuesta bastante interesante, ¿sí? Y por eso se las traigo. Aprovecho ahí de hacer la cita correspondiente al autor de esta propuesta. ¿Sí? Una mirada que se propone es una mirada que reconozca la pluralidad de las infancias, el reconocimiento de las diversidades, ¿cierto?, de las distintas niñeces, de las distintas realidades, mediadas por distintas categorías, como mencionamos recién, que puede ser el género, la raza, la clase social, estilos culturales, etcétera, ¿sí? Entonces, la invitación es a tener una mirada que rescate la pluralidad de las niñeces y juventudes, ¿cierto? Que reconozca sus diferencias. Y lo rico que es esto, de que haya diferencias, ¿cierto? De que existan distintas realidades, etc. Por otro lado, hay una propuesta súper interesante y es sobre la necesidad de vincularnos directamente con las niñeces y juventudes para hablar de ellas y para conocerlas realmente, ¿sí? Entonces, Duarte decía que es súper común quizás hablar de las niñeces y juventudes desde un escritorio, desde la academia, incluso desde organizaciones, pero propone poder conocer estas diversidades y esta pluralidad que mencionamos recién desde un acercamiento y un vínculo directo con estas niñeces y juventudes, ¿cierto? Lo cual me parece muy interesante. También agrego el uso de metodologías que nos permitan acercarnos a sus intereses y a su cotidianidad, ¿cierto? Entonces, vincularnos de una manera cercana con las niñeces y juventudes para poder conocer y reconocer esta pluralidad y esta diversidad de realidades, ¿sí? Y, por otro lado, el hecho de construir conceptos dinámicos para hablar, ¿cierto?, de esta población, conceptos dinámicos que nos ayuden a reconocer esta pluralidad y esta diversidad. Y por eso, me imagino que ya se dieron cuenta desde el título de la presentación y desde cómo me expreso, ¿cierto?, poder hablar en plural, ¿sí? Hablar en plural y reconocer la existencia no de solo una niñez y una juventud, sino que de múltiples niñeces y juventudes, ¿sí? Que existen, que son una realidad, que son válidas, ¿cierto? Y con las cuales nos vamos a encontrar durante nuestro trabajo, ¿sí? Durante nuestro trabajo profesional y también durante nuestra vida, en lo cotidiano también, ¿cierto? Entonces, esa es una invitación o una nueva mirada que se propone, que se resume en algo súper bonito, que es una mirada caleidoscópica. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes jugó con un caleidoscopio alguna vez. ¿Sí? Es un juego, un juguete súper bonito. ¿Sí? Yo tengo muy lindos recuerdos, ¿cierto? Es un tubito que tiene distintas formas y colores, como aparece en la foto, y cada vez que se gira el tubito, ¿cierto?, que es un cilindro,
cada vez que se gira, las figuritas que están en el costado de atrás se mueven y forman distintas figuras, ¿sí? Entonces, yo creo, me atrevo a decir, que nunca va a haber una figura igual, ¿cierto? Porque estas piezas se van moviendo y forman distintas imágenes. Entonces, la invitación es generar una mirada caleidoscópica a las niñeces y juventudes, entonces alejarnos de esta mirada del telescopio, ¿cierto? Que es estática y que se hace desde tan lejos, y asumir una mirada caleidoscópica, ¿cierto? Que rescate la diversidad y la pluralidad de las distintas niñeces y juventudes. Entonces, a mí me gusta pensar que cada vuelta del caleidoscopio nos presenta unas niñeces y unas juventudes distintas, ¿sí? Entonces, la invitación es a poder desarrollar y aplicar esta mirada que, cierto, nos va a abrir un mundo de realidades, ¿sí? Entonces, esa es la primera invitación. Agradezco mucho por la participación de todos, estoy súper atento en el chat. Mauricio dice que nunca jugó con un caleidoscopio. Ojalá tengas la oportunidad, ¿sí? Es muy, muy bonito. Sí, exactamente, esa es otra realidad, por ejemplo, observar hacia el sol o por las noches con la lámpara y poder ver la diferencia también que se producen en los colores y las formas según este contexto, ¿cierto? Que puede ser la luz del sol o la lámpara. Entonces ahí, bacán, Juan, porque nos hace reconocer también, ¿cierto? La importancia del contexto. Entonces, retrocediendo, cuando hablamos de una vinculación directa con las niñeces y juventudes, y esto de acercarnos a sus contextos, de acercarnos a sus territorios para poder conocerles, hablo un poquito de la analogía que nos hace el compañero, ¿cierto? De cómo el contexto, el conocer su historia, el conocer su cultura, es súper importante para cualquier profesional que trabaje o que tenga interés en trabajar con esta población, ¿cierto?, de niñeces y juventudes, ¿sí? Así que esa es la primera invitación y vamos a seguir avanzando. Tenemos que observar los árboles también. Bacán, yo creo que todos nos vamos a quedar con ganas de mirar algún caleidoscopio, ¿cierto? Porque en realidad es una imagen súper bonita las que se van generando. Entonces, tengo acá algunas citas que me parecen súper pertinentes para lo que venimos hablando. Dice, en cada contexto histórico y territorial, las niñas y los niños despliegan diversas formas de vivir sus niñeces. Por lo tanto, los modos en que se produce el orden social también cambian. El desarrollo biológico de niños y niñas está influenciado por elementos contextuales como el género, la clase social, lo generacional o la pertenencia étnica, por lo que también es producto de este contexto social. Por otro lado, las juventudes cobran vidas, nos muestran sus diferentes estéticas y podemos asumir entonces una episteme integradora, amplia y comprensiva de lo juvenil. La juventud, en singular, ¿cierto?, niega la existencia, porque encajona, cierra y mecaniza las miradas, rigidiza y superficializa el complejo entramado social que hemos denominado las juventudes. Vamos por el camino de reconocer diferencias, aceptar diversidades, construir aceptaciones y de esta forma construimos miradas potenciadoras de lo juvenil, ¿sí? Y como les decía, si bien Duarte trabaja en general con las juventudes, el análisis que hace él sobre estas trampas, ¿cierto?, de una mirada hegemónica versus la propuesta de esta mirada caleidoscópica, me parece muy pertinente también para aplicarla con la población de las niñeces. Y yo creo que en general siempre es importante, independiente de las personas con las que trabajamos,
el hecho de reconocer las diferencias, ¿cierto? Y de buscar conocer las distintas realidades, valorar la historia y generar un conocimiento situado, ¿sí? Así que creo que para cualquier situación es muy útil tener esta mirada. Exactamente, hay que adaptarse a cada singularidad, a trabajar y guiar. Súper, Susana, muchas gracias. Entonces, seguimos. Y aquí aparece la Convención de los Derechos de Niñas y Niños, ¿cierto? Este documento súper importante. No vamos a profundizar tanto respecto a los derechos o a los principios que tiene este tratado, ¿cierto? Esta convención, pero sí vamos a puntualizar ciertos aspectos, ya que finalmente esta convención también Claudio Duarte, Claudio Duarte. Él tiene un trabajo súper profundo, sí, en temas de juventudes. Entonces, la convención, ¿cierto? De cierta forma regula o debería regular todas las interacciones que tenemos con las niñeces y juventudes, ¿sí? Nosotros como adultos y como profesionales nos configuramos como garantes de derechos, ¿sí? No vamos a profundizar más allá, pero me interesa tener en cuenta algunos puntos. Bueno, la convención surge en 1989, al menos acá en Chile, que creo que somos la mayoría, sin discriminar a los compas, cierto, que son de otros lugares, pero al menos acá en Chile se ratifica en 1990, ¿y qué hacemos cuando ratificamos en el fondo esta convención? Es decir, ok, estoy de acuerdo con lo que aparece, y me comprometo a hacer todo lo que está en nuestras manos, ¿cierto?, para cumplir los distintos puntos que aparecen en este documento. Entonces, el Estado de Chile, al ratificarla en agosto de 1990, se compromete a cumplir con los aspectos que aparecen en esta convención, ¿sí? Esta convención propone el cambio de paradigma a un paradigma de protección integral, y propone algo súper transgresor, que nosotros podemos pensar de que es lo básico, pero yo creo que sigue siendo transgresor, y es señalar que las niñeces y juventudes son sujetos de derecho, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que las niñeces y juventudes son sujetos de derecho? Primero, que son personas humanas, con derechos civiles, sociales, culturales, políticos y económicos, que son ciudadanos del mundo, y que dichos derechos, ¿cierto?, se reconocen de modo independiente a los derechos que puede tener cualquier otro miembro de su familia, ¿sí? Entonces son derechos particulares que tienen las niñeces y juventudes, ¿sí? Entonces eso es un cambio de mirada bastante interesante que nos propone esta convención, porque en general se veía a las niñeces y juventudes como objetos de protección, ¿sí? Entonces había un adulto o el Estado que tenía que protegerlos, y ahora se propone una nueva mirada, ¿cierto? Un nuevo desafío, que es visualizarlos como sujetos de derecho. ¿Lo hemos logrado? Yo tengo una visión particular y súper crítica respecto a eso, la verdad, ¿sí? Pero al menos es la propuesta que se hace desde la convención, ¿sí? Y por otro lado, propone también algo súper interesante, y es que las niñeces y juventudes tienen el derecho de exigir sus derechos, ¿sí? Y eso también creo que es interesante porque les brinda una cualidad de actores, ¿sí? Les brinda una actoría, porque en el fondo no esperan pasivamente a que se garanticen sus derechos, siendo como receptores, ¿cierto?, sino que se les da el derecho de que ellos puedan exigir y hacer valer sus derechos, ¿sí?
Exactamente, Andrea nos dice, a veces existe más instrumentalización de la idea de sujetos de derecho o solo desde el discurso, no es la realidad. Comparto con Valentina y Andrea, ¿sí? Yo también tengo una visión súper crítica de este discurso, de que, o sea, estoy de acuerdo con que las niñeces son sujetos de derecho, pero creo que, que no lo hemos garantizado todavía, ¿sí? Como garantes que somos, no lo hemos garantizado, ¿sí? No es real. Súper. Estamos de acuerdo. Y finalmente, algo innovador que propone esta convención, ¿cierto? Este documento, es que incluye la participación como un principio, ¿sí? La participación de las niñeces y juventudes como un principio de esta convención. Entonces, se supone que la participación es algo sumamente importante si es que hablamos de derechos de niños y niñas. Entendiendo también que la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, en el fondo, es un reflejo de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, un principio que comparte tanto los derechos humanos como esta convención es la importancia de la participación. Y que, como les comentaba, yo también tengo, tampoco en México nos dice Cintia, yo creo que es una realidad, si es que no mundial, al menos acá en Latinoamérica, ¿sí? Agradezco mucho sus reflexiones. Entonces, algo importante, chiques, sobre esta convención y que a mí me genera mucha inquietud, es que a veces visualizamos lo que propone esta convención, que yo se lo resumí así mega escueto, vemos todo esto que propone como una meta, como un ideal, ¿sí? Y como leíamos en el chat, nos vamos dando cuenta que varios compas, ¿cierto? Dicen, aquí en mi país no pasa eso. Aquí en mi país falta mucho para eso. Yo creo, y mi análisis personal, es que en Chile también nos falta harto para eso, ¿cierto? Y es complejo porque esta convención que vemos tan lejana y que vemos como un ideal a lograr, en realidad debería ser el piso mínimo, el piso base, ¿cierto? Para garantizar condiciones básicas de dignidad para la vida de las niñeces y juventudes, ¿sí? Entonces, no es por ser pesimista, pero permítanme compartirles mi sentir de que tenemos un panorama bastante devastador, porque vemos tan lejana esta convención que en realidad debería ser el piso mínimo, ¿sí? Deberíamos apuntar mucho más lejos, ¿cierto? Entonces, quedémonos con eso también. Y creo que lo importante de esta presentación y del curso también que vamos a realizar luego es poder cuestionarnos y generar herramientas para quizás aportar con un granito de arena a esta realidad, ¿cierto?, de las niñeces y juventudes y del trabajo con niñeces y juventudes. Me pone muy feliz a mí el hecho de que hayan 166 personas conectadas, porque digo, wow, al menos hay 166 personas conectadas que están interesadas en realizar un trabajo con niñeces y juventudes desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, a mí esas situaciones, ¿cierto?, me permiten retomar un poquito la fe en la humanidad. Así que no estamos solos, hay 166, 167 personas conmigo que estamos interesadas en generar un cambio, ¿cierto? Que miramos críticamente el estado de las niñeces y juventudes en nuestros respectivos países y que tenemos ganas de generar un cambio, ¿sí? Así que a mí al menos eso me hace muy feliz. Voy a ir leyendo algunos comentarios.
no sé si les parece bien que los lea, pero a mí me interesa mucho que vayamos generando discusión, ¿sí? De hecho, la presentación está un poco construida para eso. Nos dicen, son leyes creadas para cada país, pero en la realidad los derechos de los niños no están siendo cumplidos. Mucho, la infancia de menores vulnerados no está garantizada. Es solo pensar en la institucionalización de los niños y la mala calidad de vida que se entrega a los mismos. En relación a la posible exigibilidad de derechos por parte de los adolescentes, los adultos en general no le dan validez a la opinión. Realmente como sociedad falta mucho. Participación es el derecho del cual se está más retrasado, exactamente, tanto desde la sociedad como desde las mismas niñeces. Continúa siendo una participación simbólica, poco genuina y protagónica. Falta por sobre todo desde el hogar que los padres den a conocer los derechos de los niños y se les respete sin vulnerarlos. Existen muchas barreras y la mayoría de las veces tienen relación con lo social, cultural y la salud mental. El Estado, a través del servicio Mejor Niñez, tiene el rol de garantizar, pero no es posible si la sociedad no entiende, que es el piso mínimo, exacto. Nos preocupamos de los niños, niñas, adolescentes, hoy no son los mismos y lo que pasa a su alrededor. Queremos ser verdaderos gestores y agentes de cambio, lo agradezco mucho. Esperamos que las leyes mejoren como futuros trabajadores, queremos un cambio, una visión a futuro, amor a lo que realmente nuestros niños, niñas, adolescentes quieren. No voy a alcanzar a leer todos, pero quiero hacer dos acotaciones, porque si bien hablar de niñeces y juventudes, ¿cierto?, agregándoles este plural, no va a cambiar el mundo, yo creo que el lenguaje construye realidades, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado con este lenguaje. Y de los comentarios que leí tengo dos acotaciones. Me perdonan, sí, no es por ser pesada, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Primero, nunca más en la vida hablemos de menores, ¿sí? Nunca más en la vida hablemos de menores. Niñas, niños, niñas, niñeces, juventudes, porque no son menor que nadie. Si bien desde lo jurídico, ¿cierto?, son menores de edad, porque tienen menos de 18 años, pero creo que tenemos que proponernos erradicar esa palabra, ¿sí? Así que eso es lo primero. Otra cosa tiene que ver con que si reconocemos a las niñas como actores sociales, como sujetos de derecho, no son nuestros niños, ¿sí? No tenemos posesión sobre ellos, ¿sí? Entonces, también es importante poner cuidado en esas cosas, que son súper básicas, pero se las comento porque a veces no lo cuestionamos, ¿cierto? La Andrea decía recién que las niñeces no son el futuro, son el presente, ya son actores sociales y cambio de paradigma, ¿sí? Exactamente. Ahí la Isabel nos dice que sean menores de edad no quiere decir que se les dirá menores. Hay que respetar lo que son, ya sean niños, niñas o adolescentes. Súper, Isabel. Entonces, pongámonos como desafío estar pendiente también de cómo verbalizamos estas cosas. El lenguaje construye realidades, ¿cierto? O al menos yo creo eso. Entonces, y por eso les decía que esta conversación que estamos teniendo, muy activa, nos permiten también interpelarnos a nosotras mismas, ¿sí? Entonces está interesante. Voy a dejar de leer los comentarios, pero de verdad agradezco. Pero creo que se consigue lo que buscamos, ¿cierto? Sí, Isabel, la verdad, justo apareció esta lámina que dice adultocentrismo. Yo creo que por eso, como normalizamos o tenemos tan incorporado utilizar estas palabras en nuestro lenguaje, porque creo que inconscientemente o muy conscientemente hay personas que siguen pensando que las niñeces son menores, ¿sí? Son menos importantes frente a los adultos. Y por eso
yo les decía, ok, está súper bonito, ¿cierto? Esta propuesta de una nueva mirada que reconozca la diversidad, la pluralidad, que no idealice, que rescate la historia, que busque conocer la verdadera realidad de las niñeces y juventudes. Por otro lado, la convención tiene una buena intención, ¿cierto? Nos propone un cambio de paradigma, que sean sujetos de derecho, podemos ir más allá, que sean actores sociales. Que el pero a toda esta propuesta es que vivimos en una sociedad adultocéntrica, ¿sí? Hoy es mi internet. ¿Me pueden avisar si es que ahora se escucha bien? Valentina levantó la mano. Ya, ahora sí. Ya, me perdonan. No sé dónde quedaron, pero les decía que respondiendo a la pregunta de Isabel y como reflexión personal, si bien tenemos esta propuesta, ¿cierto?, que nos hace Duarte, tenemos esta convención que nos proponen un nuevo paradigma, ¿cierto?, una forma nueva de ver las cosas, hay un choque, ¿por cierto? Hay un choque y es que vivimos en una sociedad adultocéntrica. Y vamos a revisar un poquito este concepto de adultocentrismo. ¿Sí? Valentina está con la mano levantada. Y sin ánimos de interrumpir mucho, es bien breve, en verdad. Tiene que ver con esto mismo de utilizar las palabras correctas. Yo en lo personal no estoy acostumbrada a hablar como de manera inclusiva, ya por un tema de que lo desconozco más que nada. Entonces, aprovechando la instancia, no sé si tú me pudieras orientar con respecto a dónde poder comprender esto para saber qué palabras utilizar bien, porque también de repente uno las utiliza mal en los minutos que no corresponden, palabras que no tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo yo poder aprender bien este lenguaje inclusivo? Valentina, no tengo la respuesta correcta a tu pregunta, pero sí te acompaño en este sentido de ponernos, o sea, como de disponernos a utilizar este lenguaje. Yo llevo un par de años en el ejercicio constante de aprender a utilizar este lenguaje inclusivo, ¿cierto? Que es poner esta E principalmente en las palabras que tienen un pronombre para reconocer la existencia de otras realidades, ¿sí? Entonces, la verdad es que no sé bien dónde hay alguna información. Para mí ha sido súper autodidacta, pero en general es abordar las palabras que tienen género, ¿cierto? O que tienen pronombres, incluyendo la E, que reconoce a las personas que quizás no se sitúan ni en lo femenino ni en lo masculino. Cintia nos dice que hay un manual, hoy sería fabuloso. Yo la verdad es que como soy docente y en general tengo varias chicas no binarias en mis cursos, me dije, si es que poniendo una E a las palabras puedo sentir que alguien se sienta parte, que alguien se sienta cómodo, que alguien se sienta integrado, ¿cierto? Lo voy a hacer. Entonces, sí, me anoto, Cintia, si es que nos puedes compartir ese material de alguna forma, lo agradecería, porque en realidad para mí ha sido súper autodidacta y agradezco mucho también el interés de esto. Estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? De reconocer estas diversidades. Sí. Sí, muchas gracias a todos. Entonces, avanzamos en el adultocentrismo. ¿Qué es este monstruo? El monstruo del adultocentrismo. Bueno, primero reconoce a la edad como otra categoría social, como lo es la clase social, la raza, ¿cierto? Los géneros. También reconoce a la edad como otra categoría social. Y además
no solo la reconoce, ¿cierto?, sino que postula que hay relaciones de dominio entre estas clases de edad, que en este caso es una relación de dominio desde los adultos a las niñeces y juventudes, ¿sí? Eso es lo más básico. Por otro lado, reconoce un carácter conflictivo de las relaciones entre las generaciones, en tanto hay un vínculo asimétrico, ¿cierto?, en esta estructura social que contiene y reproduce autoritarismo y desigualdad, ¿sí? Y por otro lado, que creo que esto es súper importante, y es que muchas veces esta diferencia, ¿cierto?, en esta estructura social que sitúa a los adultos arriba y a las chiques en una situación de opresión, muchas veces es resuelta por los adultos a través de la fuerza física, a través de los cuerpos legales, a través de normativas, a través de políticas públicas, a través de dispositivos educativos y de discursos autorreferidos como científicos, ¿sí? Y creo que acá, chicas, está súper patente nuestro rol, ¿sí? En el fondo no es casual, creo yo, que se sigan repitiendo estas formas de hacer las cosas. Que cuando leemos una noticia o cuando escuchamos o vemos la tele, los periodistas usen la palabra los menores, el menor, yo creo que es porque no tienen formación quizás en derechos humanos, o también puede ser porque tiene un sentido, ¿sí? Y el sentido es principalmente mantener esta estructura, ¿sí? Mantener esta estructura porque al igual que hablando de clases sociales, a los riques no les parece bien que los pobres avancen en esta estructura, a los adultos tampoco les hace mucha gracia que las niñas generen una movilidad en esta estructura social. Entonces, ¿cómo regulamos esto? A través de la fuerza física, a través de cuerpos legales, de normativas, de políticas públicas, de dispositivos educativos y discursos autorreferidos. No sé si se acuerdan, pero acá en Chile hace súper poquito, ¿cierto? Hace súper poquito se estaba discutiendo esta ley, ¿cierto?, que garantiza los derechos de niños y niñas, que estuvo un montón de tiempo dando vueltas en el Congreso. Y no la aprobaban principalmente porque cuestionaban el principio de la autonomía progresiva, ¿sí? Que en realidad a mí me parece lo más básico, y es que las niñas, en la medida de que se van desarrollando, pueden generar decisiones autónomas, ¿cierto? Siempre acompañados de un adulto, pero desarrollando esta autonomía. Lo vamos a profundizar después como con más exactitud este concepto. Pero no es casual, ¿sí?, que en el fondo a nivel de políticas públicas podemos ver cómo efectivamente estamos en una sociedad adultocéntrica y que en realidad, al parecer, nos da un poquito de miedo que las chicas se desarrollen como sujetos de derecho. No sé si, bueno, un ejemplo personal que quizás le va a hacer sentido. Yo siempre he trabajado con población como con niñeces y juventudes y siempre teníamos, me acuerdo que en uno de mis trabajos teníamos un afiche, ¿cierto?, en que salía súper bonito con imágenes explicados los distintos derechos de los niños y niñas, ¿sí? Entonces nosotros cuando íbamos a las plazas ciudadanas teníamos ahí nuestro afiche y lo entregábamos muy felices, ¿sí?, invitando, ¿cierto?, o promocionando un poco el tema de los derechos de los niños y niñas. Y nos pasaba mucho que los padres nos decían dos cosas. Primero, ¿por qué aparecen solo los derechos y no aparecen los deberes? Ese era un cuestionamiento que siempre nos llegaba. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí?, cuando hablamos de derechos de niños y niñas.
¿Y por qué los derechos y no los deberes, cierto? Como un conflicto. Eso era algo súper común. Y otra cosa, que lo decían como chiste, ¿cierto? Como talla, pero que en realidad es muy decidor, es que nos decían, no, escóndame eso, porque ahora uno no puede hacer nada, po. Uno no puede hacer nada, los niños por todo reclaman, por todo acusan, etcétera, ¿cierto? Entonces, en estos ejemplos súper cotidianos, si acá nos dicen, es la clásica, ¿cierto? En estos discursos súper cotidianos, nos vamos dando cuenta que existe un temor por parte de los adultos a perder este poder. Y ven los derechos, que como ya lo conversamos es una línea base, lo ven como una amenaza directa a su ejercicio del poder, ¿sí? Entonces eso es el adultocentrismo, ¿cierto? Y finalmente nos dice que es una estructura sociopolítica y económica donde el control lo toman y los ejercen los adultos, mientras las niñeces y juventudes son sometidas a un lugar subordinado y de opresión. Son fuertes las palabras de subordinación y opresión, ¿sí? A veces a mí me han preguntado, pero ¿es tan así si no es tan terrible? Si las niñas igual tienen derecho. Yo creo que son reales, ¿sí? Entonces, otro ejercicio práctico. Yo voy a estar súper atento al chat, igual si es que quieren abrir sus micrófonos, lo recibo súper contenta, ¿cierto? Entendemos, ¿cierto?, que el adultocentrismo es un sistema de creencias que organiza las relaciones y evidentemente implica ciertas prácticas, ¿sí? Que las vamos a llamar prácticas adultistas, que son finalmente elementos, acciones o discursos que reproducimos en lo cotidiano y que relacionan a las niñeces y juventudes como algo menor, como algo menos importante o tiende a descalificarles. Entonces yo les pongo este ejemplo que es de Mafalda, ¿cierto? Una grande Mafalda, que nos dice, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Y la mamá le responde, porque te lo ordeno yo que soy tu madre, ¿sí? Esto es una práctica adultista. Entonces les pido que puedan recordar alguna práctica o alguna frase adultista cotidiana, ¿sí? Para ver si es que vamos dándonos cuenta cómo el adultocentrismo trasciende todo. Porque es tu responsabilidad como hijo o hija. Yo he escuchado, sí, la he escuchado un par de veces. Eres muy chica para entender eso. Cuando los adultos hablan, los niños deben guardar silencio. Tú no sabes por qué eres chica. Ahí se me pasó. Yo sé porque soy grande. Yo mando. No te metas. Tú no sabes por qué eres chica. Es tu deber. Mientras vivas en esta casa, será lo que yo diga. Hoy escuché muchas veces eso. Una práctica que me lo decía mi profesor en la universidad era que si alguna vez algún niño le han preguntado cómo le gustarían los juegos infantiles, o los juegos infantiles son hechos desde el adultocentrismo. Exactamente. Los niños no opinan. Cuando seas grande lo vas a entender. No te metas en esta conversación, es para grandes. Cuando crezcas vas a entender. Yo soy la docente, porque tú también debes aprender a ayudar en el hogar. ¿Quién es el adulto? Los niños no interrumpen a los adultos. Si los grandes hablan, los niños se callan. Cuando seas mamá, podrás mandar. Ahora no. En la sala de clases mando yo y mi verdad. Una interpelación también a nuestro rol como docentes, ¿cierto? Retiro del afecto, es decir, cuando los niños actúan como niños y no como adultos y hacen pataletas, les dicen, antes de llorar a tu pieza, te ves feo llorando, te voy a regalar al caballero que está ahí. Sí, lo he escuchado también. Voy a llamar a los carabineros, te van a retar, mira, te están mirando feo, sí. Súper bien. Creo que son bastantes cotidianas, ¿cierto? Yo anoté algunas que había buscado. Son temas de grande, ¿cierto? Como si existiera alguna diferencia entre los temas que les importan a los grandes y a las niñas. Tu única responsabilidad es estudiar, para eso te pago el colegio. Sí, exactamente. La única preocupación que debes tener es estudiar y sacarte buenas notas.
Por otro lado, son cosas de niñas o niños para definir cosas que no son importantes, ¿cierto? No seas infantil como algo descalificatorio, ¿sí? Yo les digo a ustedes, chicas, no sean infantiles, pónganse serios, ¿sí? Cuando crezcas vas a entender, esa la leí harto igual recién. Lo que hablábamos recién, creo que Andrea lo mencionaba, que los políticos lo dicen mucho, como si sonara, porque suena como si me importaran las niñeces, ¿cierto? Las niñeces son el futuro de Chile, son el futuro del país. Y en general, esa frase lo único que reproduce es que no importan ahora cuando son niñas, importan en el futuro cuando ya sean adultos, ¿sí? Entonces, importamos solo cuando somos adultos. Y ahí hay todo un tema que tiene que ver con el patriarcado también y con el capitalismo, en cuánto somos importantes, cuando somos capaces de producir, ¿sí? Es una visión también que podemos incorporar. ¿Qué más tengo? Porque yo lo digo, y en temas de prácticas, por ejemplo, mesas separadas de niñeces y adultos. Entonces, cuando vamos a una comida o qué sé yo, los separamos. Hay una mesa de niñas y hay una mesa de adultos. Entonces, separamos los espacios. Y en realidad, les comentaba que yo igual me interpelo con estos análisis porque les comentaba que tenía 2 sobrinitas y siempre cuando me despido, y todavía lo hago, pero de verdad estoy en el compromiso de cambiarlo. Les digo, chao, pórtense bien y háganle caso a la mamá. ¿Sí? Y no sé, me lo cuestiono también. Ahí tengo el desafío de ir cambiándolo, pero como les digo, esto es súper cotidiano y la idea es poder interpelarnos y poder tener la intención al menos de ir mejorando y de ir generando estos cambios, ¿sí? Agradezco mucho sus reflexiones. Y este adultocentrismo, ¿cierto? Como esta estructura que nos da un marco a nuestras acciones, reproduce ciertas representaciones sociales que se tienen sobre las niñeces y juventudes, ¿sí? La primera es una visión hegemónica, ¿sí? Dice, es una globalización de la imagen occidental y colonialista de las niñeces, como sujetos inocentes, frágiles, que juegan, que van a la escuela, que no trabajan y no tienen preocupaciones, ¿sí? Esa es una visión hegemónica de las niñeces y va acompañada de una visión o una representación respecto al mundo adulto, que dice, lo adulto es un ser que ya está desarrollado, que tiene experiencia, que tiene madurez, que trabaja, que se vincula en lo social y lo político, que es independiente, que tiene responsabilidad y por sobre todo que tiene racionalidad, ¿sí? Entonces tenemos esta visión hegemónica de las niñeces que va acompañada de una visión o una representación del mundo adulto. Entonces finalmente, en base a esta visión hegemónica que tenemos sobre las niñeces y que reproduce el adultocentrismo, concluimos que las niñeces tienen que ser cuidadas y protegidas por los adultos, ¿sí? Eso es la primera visión hegemónica que se mantiene hasta hoy sobre las niñeces y juventudes. Una segunda visión tiene que ver con el estado tutelar, ¿cierto? Y tiene que ver con reconocer a las niñeces como una población que está en constante riesgo o peligro material o moral. Entonces, estas niñeces y juventudes tienen que ser salvadas por el Estado, ¿sí? Y en el fondo, este riesgo es prácticamente asumido por todas las niñeces pobres o estas niñeces que escapan de la visión hegemónica. Y finalmente, el Estado concluye que se encuentran en un riesgo o en un peligro moral o material y que este Estado tiene que tutelarlos, corregirlos y, aunque nos duela, reprimirles, ¿cierto?
Entonces, la definición de las niñeces como vulnerables, frágiles y en riesgo, finalmente promueve una separación de las niñeces y juventudes y la esfera pública y política, porque en el fondo son seres que están en constantes riesgos y que tienen que ser salvados y protegidos por el Estado. Y eso anula inmediatamente cualquier acción o cualquier reconocimiento como sujeto, ¿cierto? O como actor social. Eso en cuanto a la visión tutelar. Por otro lado, y acá a riesgo de demanda, o es una visión un poco polémica, pero creo que por los comentarios que hemos visto es compartida, y es la posición, ¿cierto?, de la participación dentro de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas. Han pasado, la convención tiene mi edad ratificada en Chile, han pasado 32 años, 33 desde la creación en 1989. Y la verdad es que este documento, que si bien vimos anteriormente, es súper importante, ¿cierto?, porque propone un cambio de visión, la verdad es que es un documento que fue creado sin la participación de los niños y niñas, ¿sí? Es un documento creado por adultos pensando en las niñeces y juventudes, pero no tienen ninguna participación en la creación de este documento, ¿sí? Y yo creo que ahí ya tenemos una debilidad y me cuestiono harto por qué después de 33 años no se ha hecho nada para revertir eso, ¿sí? Ese primer análisis en cuanto a la participación. Y por otro lado, si bien les comentaba que la participación aparece como principio dentro de la convención, que lo vamos a profundizar mayormente en el curso, la verdad es que no aparece explícitamente mencionada dentro de los artículos, ¿sí?, sino que principalmente se vincula a los derechos de expresión y de opinión, ¿sí? Entonces, como opinaron harto en el chat, finalmente esta participación es más bien instrumentalizada, ¿sí? Es bonito que las niñas aparezcan en las fotos, ¿cierto? Los políticos lo usan harto. ¿Es realmente eso una participación? Tenemos que cuestionárnoslo, ¿cierto? Otro aspecto que habla de una representación reproducida por el adultocentrismo es que también dentro de la Convención de los Derechos de Niñas y Niños aparece el interés superior del niño, ¿sí? Y este interés superior del niño nos da la facultad como adultos para decidir por las niñas según lo que nosotros como adultos pensamos que es lo mejor para ellas, ¿sí? Entonces, nos dicen, de acuerdo con la CDN, las niñeces no solo dependen de los adultos, sino que además están a merced de su voluntad. Los adultos, que pueden ser el Estado y sus instituciones, consideran qué es lo mejor para las niñeces, ¿sí? Entonces, nos surge un desafío que tiene que ver con despaternalizar lo que entendemos por protección y darles un rol más protagónicos a las niñeces y juventudes en torno a su protección, ¿sí? Y finalmente, lo que hemos venido hablando tiene que ver con que, evidentemente existe un rol de jerarquía, que sitúa a los adultos en un lugar superior que las niñas, ¿sí? Todas estas representaciones de las niñeces y juventudes son reproducidas por el adultocentrismo. Exactamente. Súper. Avanzamos entonces. Acá tenemos una pequeña cita que nos dice:
las representaciones sociales de la niñez aún se basan en la concepción predominante en Occidente desde el siglo XVIII, como son la inocencia, la integración regulada del niño a la sociedad por medio de la familia y la escuela, la ausencia de responsabilidades laborales o familiares y el predominio del juego o la fantasía, ¿sí? Que es lo que hemos estado conversando, ¿sí? ¿Por qué estamos viendo esto de las representaciones? Porque estas representaciones que promueve el adultocentrismo tienen un impacto directo como a nivel micro y a nivel macro, ¿sí? Primero precisar que el adultocentrismo no solo guía el accionar de los adultos frente a las niñas, sino que también media cómo las mismas niñas visualizan la sociedad y se visualizan a sí mismas, ¿sí? Entonces, vemos cómo esta representación tiene un impacto no solo en el vínculo de adultos con las niñas, sino que de las niñeces con la sociedad y también con sí mismas. De la mano de esto, Lai y Montañés nos dicen, en realidad estas representaciones tienen un impacto directo en el autoconcepto de los niños, niñas y niñas. Nos dicen, podría influir en el autoconcepto de los niños, niñas y adolescentes y con esto influir en la percepción de sus cualidades y capacidades, puesto que se socializan bajo nociones adultas que determinan lo que son. Cata, levantaste la mano. Sí, es que me surgió una duda cuando estabas hablando de la visión tutelar y dijiste, porque yo uso harto el término niñeces vulneradas o vulnerables y no sé si, no entendí muy bien si eso está como mal, usar como ese concepto, no me quedó muy claro. Sí. Mira, no lo revisé ayer y decidí dejarlo fuera, pero qué bueno que lo preguntes. La propuesta es hablar de niñeces vulnerabilizadas, ¿sí? Entendiendo que hay un otro que las pone en esa situación, ¿sí? No sé si me explico bien. Sí, bacán. Claro, no Muchas son gracias. vulnerables ni vulneradas, sino que son vulnerabilizadas porque hay un otro, hay un sistema en el fondo que las pone en esa situación. Muchas gracias, Cata, por tu pregunta. A ti. ¿Sí? ¿Alguien escuchó un Cati de fondo? ¿No? No, yo te dije que gracias a ti por responder. Bacán, bacán. Ya. Entonces, teníamos como, en el fondo, estas representaciones también influyen en el autoconcepto de las niñeces y juventudes porque en el fondo se socializan escuchando todos estos discursos, ¿cierto? Y finalmente es súper cuático porque terminan reproduciendo este adultocentrismo. Y podemos ver cómo muchas veces las niñas más grandes o las jóvenes reproducen prácticas adultistas con niñeces más jóvenes, ¿cierto? De menor edad. Entonces vemos cómo este adultocentrismo se reproduce. Y de la mano con esto, ¿cierto? Es que estas representaciones no tienen un impacto solo en la relación entre generaciones, sino que también dentro de la misma generación de las niñeces y juventudes, por lo que recién les comentaba. Y finalmente, si vemos a las niñeces y juventudes desde esta visión tutelar, desde esta visión hegemónica, ¿cierto?, que no reconoce su participación, etcétera, que mantiene esta jerarquía, repercute en que, al menos acá en Chile, que es lo que yo manejo, ¿cierto?, hay un predominio de inversión en programas de protección, ¿sí? La mayoría de los ámbitos de acción en torno a las niñeces y juventudes tienen que ver con la protección,
¿sí? Hay poquitas iniciativas vinculadas a la participación o al desarrollo, ¿sí? Generalmente las iniciativas son vinculadas al área de educación, que tiene que ver sí con desarrollo, y por otro lado al ámbito de la protección. Y hace que generemos políticas públicas que son súper reactivas y que en general visualiza y pone en el mapa a las niñeces y juventudes luego de haber sido vulneradas, luego de que sus derechos fueron vulnerados, ¿cierto? Entonces igual ahí hay un análisis interesante, porque al final pareciera que solo vemos a las niñeces y juventudes cuando sus derechos fueron vulnerados y no trabajamos en ámbitos más promocionales, más promocionales o que fomenten la participación. Sí, eso es súper interesante de notar. Y acá, para que vean que yo no invento, les traje 2 sugerencias que hace el Comité de Derechos Humanos a Chile en el año 2018 y que nos muestra el impacto real que tienen estas representaciones sobre las niñeces y juventudes. Entonces yo por eso les decía que este tema puede ser súper cotidiano, que quizás podemos hablar de algo tan básico como cómo nombramos a las niñeces y juventudes, ¿cierto? O a visualizar nuestras propias prácticas adultistas, pero la verdad es que estas representaciones tienen un impacto súper grande, ¿sí? Y por eso es importante visualizarlas. Y por eso, como dice el nombre, es el primer paso que todos deberíamos hacer si es que nos proponemos trabajar con niñeces y juventudes. Entonces el comité nos dice, el comité considera que existen principalmente 4 causas estructurales que han favorecido las grandes y sistemáticas violaciones descritas en este informe. La visión tutelar de la infancia, la incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado, la excesiva judicialización del sistema y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros en este sistema. Chile se sigue rigiendo por el sistema tutelar contenido en la Ley de Menores de 1967. Este sistema considera a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección, frente al cambio de paradigma de la Convención que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. El comité en las observaciones finales del 2015 ya le había dicho a Chile, ¿cierto?, que existía una preocupación por este enfoque tutelar incompatible con un marco jurídico que reconozca y garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Este enfoque ha provocado la inexistencia de políticas preventivas de la vulneración de derechos y ha considerado que la filantropía, el proporcionar techo y comida o separar de la familia es suficiente para proteger a los niños, niñas y adolescentes vulnerados sin preocuparse por una visión integral que permita mecanismos claros de participación, defensa y protección de sus derechos, ¿sí? Entonces vemos cómo estas representaciones, que pueden ser incluso súper cotidianas, tienen un impacto súper grande en la realidad de las niñeces y juventudes del país, ¿cierto? De Chile en este caso, ¿cierto? En cuanto a que reproduce violencias que son sistemáticas y estructurales, porque vienen desde el mismo Estado, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿sí? Les traía esa información porque es realmente relevante hablar de esto. Y para que no nos quedemos en lo malo y en la crítica, hay una propuesta, ¿cierto? Hay una propuesta que es el protagonismo o el coprotagonismo de las niñeces y juventudes. Esta propuesta, ¿cierto?, nos propone refundar, o sea, comenzar de nuevo la relación que se sostiene entre adultos y niñas, ¿cierto? Por otro lado, reconoce a las niñeces como actores sociales.
Presentemos entonces que son sujetos sociales y políticos, con capacidad para decidir, optar, cuestionar, soñar, en tanto son personas al igual que los adultos. Lo importante es que se reconozca su modo propio de hacerlo y que estas opciones tengan incidencia en la sociedad, ¿sí? Entonces es reconocer el estatus político y social de las niñeces y juventudes. Y acá pongo entre paréntesis la historia del protagonismo, porque esta propuesta de protagonismo infantil o protagonismo de las niñeces surge más o menos en los años 60 en países como Bolivia, Perú, y surge a propósito de la organización de niñeces trabajadoras, ¿sí? Entonces, si bien estas niñeces, ¿cierto?, trabajaban, consideraron que se podían organizar y podían exigir ellos mismos sus derechos, ¿sí? Entonces ahí hay una organización y hay un exigir de derechos laborales en este caso, ¿cierto? Porque, como les decía, el protagonismo infantil surge desde movimientos de niñeces trabajadoras, ¿sí? Otra cosa súper importante, no se trata el protagonismo infantil de que las niñeces actúen como adultos, no, todo lo contrario. Lo principal es que sigan pensando como niñeces, que actúen como niñeces, que se organicen como niñeces, que asuman responsabilidades como niñeces, que se enojen como niñeces, ¿cierto? Y que estos aspectos relacionados con su forma de ser y su forma de actuar sean validados, ¿sí? Porque finalmente, si les pedimos que actúen como adultos para reconocerles, estamos siendo adultocentristas también, ¿no? Entonces lo que se propone es poder reconocer a las niñeces desde su ser y desde su hacer, como niñas, como jóvenes, ¿sí? Y esto es clave, ¿sí? Y para mí también ha sido un aprendizaje, porque en un principio quizás podemos ver, ¿cierto?, a estos adultos como enemigues de las niñas, y no, la verdad es que los adultos, nosotros también como profesionales, tenemos un rol fundamental a la hora de promover espacios protagonistas, ¿sí? De fomentar el protagonismo infantil. Y por eso le llamamos coprotagonismo, ¿sí? Porque no es que nosotros como adultos renunciemos a nuestro protagonismo, sino que es reconocer que las niñeces también son protagonistas y que juntos podemos discutir y podemos llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces, por eso está la propuesta del coprotagonismo, que reconoce la importancia del rol de los adultos. Y les traía el concepto de autonomía progresiva, que tiene harto que ver con esto, que es súper polémico, ¿cierto? Que dice, la autonomía progresiva se define como el proceso por el cual las niñeces desarrollan progresivamente su conciencia, su subjetividad, y para lo anterior requieren de la independencia suficiente para tomar decisiones. Implica que el mundo adulto debe ser capaz de reconocer su capacidad de decisión e incidencia y orientarlos en el ejercicio de sus derechos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un rol súper importante, ¿cierto? Como adultos. No hay que entender que en la medida que van creciendo, ellos van teniendo más derechos, ¿sí? Un niño desde que nace tiene los mismos derechos que un chique de 18 años. Lo importante es que su autonomía se va desarrollando progresivamente, ¿sí? No hay que entenderlo como que mientras más chicos tienen menos derechos, sino que la autonomía es la que se va desarrollando y el rol de acompañamiento que tenemos los adultos en este proceso es fundamental. Todo lo que hemos hablado el día de hoy corresponden a teorías críticas de las teorías cierto, hegemónicas de abordar el tema de las niñeces y juventudes. Y finalmente, el protagonismo o el coprotagonismo infantil
nos dice que son las mismas niñeces y juventudes quienes deben participar directa, activa y organizadamente para generar estos cambios, ¿sí? Para romper o cambiar esta estructura social que los sitúa en una situación de opresión, ¿sí? Entonces ahí tienen un rol protagonista, en tanto son sujetos políticos y sociales. Y les tengo una cita, me queda súper poco. Dice, el protagonismo de la infancia no puede ser solo considerado una propuesta conceptual, ya que posee de manera inherente un carácter político, social, cultural, ético, espiritual, que exige una pedagogía y permite replantear el estatus social de las niñeces y de los adultos en la sociedad. El protagonismo como referente conceptual y como derecho de todo ser humano y todo colectivo social lleva consigo un mensaje que explícitamente nos releva su naturaleza, el ser humano como un ser competente. ¿Sí? Y acá yo les pongo una imagen que me encanta, que para los que somos de Chile la entendemos súper bien, y es el rol que tienen las niñeces y juventudes en el comienzo de las revueltas sociales, ¿cierto? Cómo de manera autónoma, de manera independiente, estas niñeces y juventudes se organizan, ¿cierto? Y generan acción frente a situaciones de injusticia, ¿sí? Y esto desencadena todo un movimiento, ¿cierto? Unas revueltas que nos tienen ahora en la situación de votar por esta nueva constitución, en la que tristemente las niñeces y juventudes no tuvieron ninguna participación, ¿sí? Formal, al menos, porque no fueron parte de la creación y no participaron en el plebiscito inicial y no van a participar tampoco en el plebiscito de salida, ¿sí? Entonces, ahí está. No tengo el autor de esta imagen, pero me encanta. Así que mis reconocimientos para el autor o la autora. Y eso. Finalmente, para terminar, ¿por qué es importante que nosotros como profesionales hablemos de estos temas? Primero, porque si es que no miramos críticamente todo esto, podemos reproducir lógicas opresoras, discriminatorias y excluyentes, ¿sí? Por otro lado, porque como equipo de profesionales, si es que desarrollamos esta mirada crítica, nos va a tocar ahí dar la pelea y promover el cambio de disposiciones sobre las niñeces, ¿cierto? A nivel personal, comunitario y estructural. Vamos a tener que dar la pelea, ¿sí? Porque ya vemos que vivimos en una sociedad adultocéntrica. Finalmente, tenemos que generar encuadres que promuevan espacios de coprotagonismo, desde nuestros distintos espacios, desde nuestros distintos roles, poder promover espacios efectivos de coprotagonismo, ¿sí? Es un desafío porque a veces los lineamientos, a veces la postura de las autoridades es distinta, ¿cierto? Entonces ahí hay un desafío importante. Una compañera decía, desarrollar metodologías y herramientas no adultocéntricas, ¿sí? Es un desafío también. No podemos utilizar las mismas metodologías y herramientas que utilizamos con los adultos porque las niñas son distintos, se comunican de una forma distinta, tienen distintos intereses. Entonces, ahí yo lo puedo profundizar en el curso, desarrollé una metodología para evaluar la participación de la iniciativa Consejos Consultivos de Niños y Niñas a través de un juego de rol, que fue co-construido completamente con las niñeces y juventudes del Consejo de Tocopilla. Entonces, es una metodología innovadora, que no fue simple, pero en el fondo yo en un principio tenía pensado hacer entrevistas y grupos de conversación con las niñeces, que no está mal, nada en contra de eso, pero después me dije, ¿será un lenguaje o será en el fondo una forma que realmente utilizan las niñas? Y dije, no, las niñas en general tienen un vínculo súper cercano o un interés por los juegos. Entonces generé una metodología basada en el juego, con todas las ventajas que eso tiene.
¿sí? Entonces es un desafío, ¿sí? Porque toma más tiempo, porque es más complejo. Y finalmente, lo que les mencionaba hace poquito también, poder desarrollar una línea promocional que reconozca a las niñeces como actores con saberes y capacidades y que deben ser promocionadas y fortalecidas. Entonces, hay que cambiar esto de que la mayoría de los trabajos que se realicen con niños y niñas sean a nivel de protección luego de que ya fueron vulneradas. Si trabajamos en promoción, si trabajamos en participación, podemos lograr incluso prevenir estas vulneraciones, ¿sí? Porque fomentamos el desarrollo de las niñas como actores sociales, que son capaces de exigir y de hacer que se garanticen sus derechos, ¿sí? Entonces ahí hay una propuesta. Finalmente, el protagonismo de las niñeces no puede ser solo individual, requiere una participación colectiva, socialmente valorada, cuyas raíces constituyen uno de los mayores desafíos para alcanzar el coprotagonismo. Aquí está lo del trabajo comunitario, que no lo mencioné explícitamente, pero en realidad está implícito en todo lo que hablamos, lo importante de trabajar en conjunto, lo importante de trabajar las niñeces en conjunto con los adultos, la importancia de fomentar la participación de organizaciones de niñeces, de comunidades de niñeces, ¿cierto? Ahí está lo comunitario. Entonces, trabajar en temas de protección, o sea, perdón, de promoción, trabajar en temas de participación es muy comunitario, ¿sí? Acá tengo un esquema que no voy a profundizar, pero como que esquematiza todos los conceptos que hemos visto, y voy a terminar esta presentación con una visionaria, ¿cierto? La Gabriela Mistral, profe, que nos dice: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. ¿Sí? Así que eso, chiques. Muchas gracias. Veo que hay 2 manos levantadas. Sí. No sé si... Ah, ya, están aplaudiendo. ¿Alguien si tiene alguna otra duda que pueda comentar? ¿No? ¿No hay dudas? No, agradezco mucho sus palabras. Me voy a quedar con este chat para revisarlo ahí con harto tiempo y poder incorporar ciertas cosas también al curso. Súper. Bueno, entonces para finalizar, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Catherine Castillo por la excelente charla dictada el día de hoy. A continuación les voy a dejar el link en el chat para que puedan optar por la certificación al haber participado del seminario, y también voy a compartir ahora el tema del sorteo y un código QR que pueden también escanear para poder hacer la certificación, ¿ya? Pueden llenarla hasta mañana al mediodía y vamos a hacer el sorteo ahora, ¿ya? Así que atentos, no se salgan para que puedan tener la posibilidad de ganarse el cupo. Ay, ahora voy. Pero... Ya, lo ven, ¿verdad? Súper. Voy a correr por acá. Ahí está el código QR que pueden escanear. Vamos a hacer el sorteo ahora. Recuerden que solo los que están presentes pueden ganar el premio, ¿ya? Vamos a comenzar. Ahí va. Macarena Muñoz, ¿estás presente? ¿Está o al agua? ¿Está o al agua? Parece que al agua. No. Al agua. Ya. Al agua. Vamos a ver el que sigue. Apareció en el chat. Ya. ¿Apareció? Sí. Macarena Muñoz Novoa. Buena.
Perfecto. Listo, entonces es Macarena Muñoz, la ganadora del sorteo. Macarena, te van a contactar mañana con tus datos para que puedas hacer efectivo el premio, ¿ya? Macarena. No me escucha. Es que dice que tiene muy lento su internet. Ah, ya, pero bueno, de todas maneras ya tenemos sus datos y mañana te van a contactar. ¿Listo? Ya, chicos. Así que, gracias a Dios, salió rapidito el tema del sorteo. Y bueno, queremos agradecerle a Macarena que haya participado en la sesión de hoy y la felicitamos por haber participado en esto y se ganó el cupo. Así que muchas gracias a todos por haber participado en la charla y sobre todo a Catherine. Así que esperamos volver a verlos en algún otro seminario, ya que en estos días todos los meses hay seminarios gratuitos para que se vayan inscribiendo y en la mayoría siempre hay sorteos para que ahí estén animados y tengan ya más posibilidades de ¿Pueden de enviar ganar. el link, por fin? Te lo envío al tiro. El del certificado, ahí lo acabo de enviar para los que no alcanzaron a hacer el código QR. Listo, Muchas chicos. gracias, chiques. Un gusto haberles leído. Espero que nos encontremos de nuevo por ahí. Gracias, Catherine. Buenas noches a todos. Que tengan buena semana. Chao. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.